I sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Estoy tan emocionado por este video que necesitaba expresarlo porque todos están hablando de esto y yo no quiero ser el único que no colapse también. Probablemente cuando vean este video ya hayan pasado demasiados días, porque tengo un video con las actualizaciones de los días 17 y 18 que publicaré entre lunes o martes. Y este video retoma el día 16 y 19 de junio, por la conexión que tienen ambos días, ya que nuevamente Taekook ha estado en tendencias por días por algo que aquí voy a exponer. Y quizás se estén preguntando por qué, o ya lo hayan intuido por el video o la portada, pero hace unos días Taehyun hizo una entrevista en la revista Magazine en Weverse. Él comentó un par de cosas y algo sumamente interesante que me hizo comenzar a hacer este video. En primera instancia no lo tenía planeado, quiero decir, tenía mucho material para hacerlo, pero algo en mí dijo que debía esperar unos días más. Y efectivamente sirvió demasiado porque tuvimos publicaciones por parte de Taehyun en su Instagram personal. Empecemos por partes para que entiendan un poco mejor todo lo que ha estado pasando con Taekook. Entonces, retomando el punto de la entrevista, a Taehyun se le dijo que veían lo que publicaba en Instagram, lo que daba la sensación a un ambiente antiguo y jazzístico, por el video donde bailaba despreocupadamente o las demás imágenes que dan una sensación similar. Taehyun, muy aparte de responder que ese era su estilo individual, dijo que no tenía sentido que publicara cosas así en la cuenta de Bangtan, ya que era su vida personal, y siguió comentando que no tenía ni idea de qué publicar cuando obtuvo su cuenta de Instagram, por lo que simplemente decidió publicar cosas que le gustaban. Y sí, probablemente las personas que no shippean nada no le encuentran sentido hacer un alboroto por eso. Pero justo cuando Taehyun dio esta entrevista el pasado 16 de junio, ese mismo día en la madrugada, se presentaron en Minutes, y Taehyun horas después publicó en sus historias de Instagram un video de la presentación de For Youth. Lo más natural sería que hubiese publicado su parte de la canción que le correspondía, ¿no? Pero por alguna razón, Taehyun solo decidió publicar la parte de Jungkook, donde solo enfocaron a Jungkook y todo lo que duró dicha historia fue únicamente de Jungkook. Anteriormente, Taehyun había dicho que Jungkook tenía la mejor voz de Corea, e incluso en ambas ocasiones le hizo saber lo precioso que era su voz para él, logrando que ambos se pusieran tímidos por la confesión, por lo que no era de extrañar que Taehyun, sin decir algo más, dejara en claro que a pesar de los años, la voz de Jungkook seguiría siendo su favorita, porque el mayor fan de Jungkook siempre será Kim Taehyun. Y quizá lo que sí es verdaderamente extraño es que justo el día que dijo que solo publicaba cosas que le gustaban, saliera a compartir a Jungkook en sus historias de la nada. Porque déjenme decirles que no fue la única vez que Taehyun lo hizo, ya que el día que grabo este video, que es el 19 de junio, obtuvimos la última presentación de los chicos en programas musicales. Y luego al poco tiempo de que el show terminara, Taehyun hizo una publicación en sus historias de Instagram con una foto de Jungkook. Y quizás si hubiese sido con él al lado no creo que hubiese sido demasiado sospechoso, pero literalmente fue únicamente de JK en una foto que probablemente él la haya tomado. Tampoco hubiese sido extraño que en su lugar Jungkook mismo lo hubiese posteado. Pero como sabemos ahora, Taehyun solo publica cosas que le gustan, ya que no es la primera vez que lo hace desde esas dos. Incluso en su perfil pueden encontrar demasiadas fotos de Jungkook, empezando por fotos individuales que se tomaron. Taehyun solo eligió postear donde aparecen él y Jungkook, porque digo, si él hubiese querido que fuera de todos, también hubiese puesto a Namjoon que se encontraba arriba de la foto de Jungkook. Pero su opción para hacer ese post fue únicamente de ellos dos, agregando que en la descripción colocó este emoji de beso. Al igual que para el programa de James Corden, pudimos ver que los famosos usaban una cabina de fotos que solo tenían una silla por persona.
lo que fue un tema de celebración, ya que en esos tiempos algunas personas dijeron que Taekook no se cargó a sí mismos para la foto y que saliéramos de nuestra imaginación, porque literalmente no conocen otra frase más que esa, y luego Taehyun publicó la foto con Jungkook donde se veían a los dos abrazándose en dicha cabina, reafirmando así que incluso si muchos intentan hacer menos la interacción, abrazos o roces de Taekook, Taehyun siempre se encargará de cerrarles la boca. Y esto lo digo por cómo publicó la misma foto que usó para su cuarto personalizado en el álbum V, y que probablemente tenga un significado especial para Taehyun, puesto que hizo varias publicaciones respecto a esa foto que fue tomada en uno de sus viajes en Bon Voyage, la cual también la incluyó en una recopilación de fotos de sus viajes a Hawái, donde claramente no tenía nada que ver, pero aún así Taehyun la posteó ahí, y quizá lo más sorprendente de todo es que Jungkook aparece justo en esa misma foto. Taehyun también publicó el día que fueron al concierto de Harry Styles y obviamente no podía faltar que Jungkook apareciera justo ahí, así como en el primer día de Las Vegas, y Taehyun subió la práctica antes del concierto, donde claramente estaba JK o en el SoFi Stadium, donde quizá fue como una indirecta porque justo cuando Taehyun saludó a los fans en el soundcheck, en la pantalla grande estuvo Jungkook y eso fue todo lo que Tae publicó. Y ni siquiera solo en Instagram ha publicado cosas que le gustan, puesto que también lo ha hecho en sus historias de Weverse, que prácticamente se basan en él, ARMY, su perrito, el perrito de JK y obviamente JK. También pudimos ver en la última presentación de Bangtan cómo Jungkook imitó la forma en la que Taehyun guiñó el ojo a la cámara, que fue sumamente lindo. Y quizás sea solo yo, pero incluso si ahora no podemos ver más de cerca la cercanía de Taekook, en esa última presentación los vimos demasiado juntos. Y como lo repito, sin espacio personal, como usualmente les gusta estar. Y entonces pudimos concluir que definitivamente Taehyun solo publica las cosas que más le gustan. Pero bueno chicos, espero que les haya gustado esta mini actualización de Taekook. Había estado muy sorprendido por cómo Taehyun hizo publicaciones de JK justo cuando dijo que publicaba solo cosas que le gustaba, por lo que no puedo resistirme en hacer un video de esto. Y como dije en mi video anterior, no importa qué suceda después, Taekook siempre nos dará cosas para alegrarnos la existencia. Así que no se preocupen demasiado, seguiremos teniendo momentos para hablar y analizar más a fondo en el futuro. Así que sí, no se olviden de comentar sus opiniones respecto a lo sospechoso que resultó todo lo que Taehyun dijo y sus acciones después. Y denle like a este video para saber si les gustó tanto como a mí. Esto sería todo por el video de hoy y nos veremos en una próxima actualización. Adiós.